Hola, hola. Aquí otro episodio de esta serie. Vamos a hablar hoy un poquito sobre trabajando con ese luto de la mamá que quisimos para poder aceptar a la mamá que tenemos o tuvimos. Este paso o estos pasos, este proceso, pienso que es uno de los más importantes. Sé que dije eso en el episodio anterior. Pues ahí vamos, segundo más importante. Luego de asumir nuestras heridas, segundo más importante, porque es uno donde nos podemos quedar años y años, décadas, toda la vida, y que con el libro y con la información que voy a estar trayendo en el círculo de mujeres de mayo apapachándonos, que están invitadas, a las mujeres que me escuchan, están invitadas a integrarse. Va a ser los lunes en mayo y va a ser un grupo a las 12 del mediodía de hora de Florida, 11 de hora de Texas, 9 hora de California y ahí sucesivamente buscas el país para ti para poder ayudarnos en este proceso en un mes tan importante con el tema de la madre. Pero es algo que en el círculo, en el libro y mientras me escuches hablando sobre el tema, voy a estar haciendo hincapié sobre la importancia de poder procesar ese luto para poder ir hacia aceptar, aceptar a la mamá que tuve, que fue, que es actual. Yo creo que muchas veces ese tiende a ser uno de los difíciles. A mí todos son difíciles, porque una persona que haya perdido a su mamá y está ahora bregando, trabajando con la herida materna, es un proceso de por sí que les envío mucho corazón, mucho amor, porque es muy difícil. Porque entonces vienen un montón de emociones o cosas que quisiste haber dicho, haber hecho, etcétera, etcétera. Eso de por sí ya es como un subtema dentro de todo esto. Pero en el día de hoy quería hacer un poquito, traerles a la luz la importancia de esto y exhortarles a empezar, si no lo están haciendo, o retomar ese proceso de ese duelo, pasar por esas etapas de duelo de la mamá que quisiste y no tuviste para poder moverte hacia la mamá que es y aceptarla. Aquí vamos a hablar un poquito de esas necesidades cuando éramos pequeñitos, esas necesidades en la etapa de la infancia. Como ser humano que somos, bueno, espero que, no sé si me están escuchando también los nuevos robots, la nueva, ay, Dios mío, artefactos intelectuales, bueno, no, inteligencia artificial. No sé si eres un bot o lo que sea, pero si me estás escuchando es ser humano. Tenemos estas necesidades humanas que son, que la compartimos todos como seres humanos. Y en general algunas de ellas tienen que ver más con, son esas necesidades de conexión. Por ejemplo, estoy aquí leyendo de una lista de las cosas que tengo en el libro, así que le estoy dando un poquito de dándole antes de salir. Pero esas necesidades de conexión que tienen que ver con sentirnos que somos aceptados, aceptadas tal y como somos, sin tener que ser otra persona. Esto es una de las muy cruciales que pasa en esta parte de la herida materna, en especial cuando la madre está impartiendo en su hija esas creencias del patriarcado que ella internalizó de lo que es o debe ser una mujer para que de esa manera sufra menos en la vida o prepararla, porque es que ya no tenemos unas policías necesariamente afuera, sino la tenemos internalizada. Entonces, la mamá se siente muchas veces en la obligación, ella es la manera de que esa hija pueda entender lo que significa según la sociedad y cómo la mamá lo ha internalizado de qué es ser mujer. Y si esa mamá cree que parte de ser mujer viene como de ese marianismo, de esa idea de sufrimiento, de mártir, de sacarnos quiénes somos y todo eso, pues eso es algo que no solamente lo va a mostrar en su manera de ser, sino también que va a buscar enseñarle a su hija. Y entonces a su hijo mayormente entonces enseñarle de que ellos son superiores de cierta manera a través de las acciones. ¿Y qué pasa con esto? Muchas veces entonces no recibimos esa aceptación de quiénes somos porque es como que así no son. O sea, el mensaje, en otras palabras, es, así no son las mujeres, así no puede ser, así no, no, o los hombres, o sea, es esa idea de así no puede ser, así no debe ser. Otra de las necesidades dentro de esa categoría de conexión es de sentirnos que las necesidades de agradecimiento, de coherencia, colaboración, compasión, comunicación,
conocer y ser conocido, esa conexión física y emocional, empatía, cooperación, respeto, pertenencia. Esto es muy importante. Y por esa idea de pertenencia, wow, ¿cuántas cosas hacemos en la vida por pertenecer? Por pertenecer a nuestro sistema familiar, por pertenecer a nuestra comunidad, a nuestra cultura, a nuestra iglesia, a la vida, al social media, al Instagram, al Facebook. ¿Qué cosas hacemos y qué sacrificio y qué cosas en quienes nos convertimos por pertenecer? Esto es un material aquí que esto nada más se pueden sentar a reflexionar un montón. También tenemos otras necesidades que son más de cercanía, de afecto, amor, apoyo, calidez. Y esa idea de esa gran madre, es una idea de una madre amorosa, de ese contacto físico o de mostrarnos amor como sea, porque hay diferentes maneras de mostrar amor, no solamente el contacto físico, pero es esa parte de poder sentir ese amor y ese afecto, esa calidez de mamá. El bienestar físico, aquí entonces están también esas cosas de necesidades básicas, como tener un techo, alimento, aire, agua, descanso, la seguridad, y sucesivamente. Las necesidades de autonomía, nosotros poder ser nosotros mismos como querramos, elección, espacio, espontaneidad, independencia, libertad, respeto. Las necesidades de integridad, de quiénes somos, esa autenticidad. Estas son de las que más son afectadas en la herida materna. Esa honestidad, esa identidad de quiénes somos, nuestra presencia, sinceridad, solidaridad, nuestra transparencia. También tenemos las necesidades relacionadas a la paz, a la armonía, la belleza, la comunión, el equilibrio, la espiritualidad, igualdad, orden, tranquilidad. Y las que tienen que ver con sentido que le damos a la vida, el aprendizaje, la autoexpresión, nuestra claridad, conmemoración, etcétera, etcétera. Aquí estoy leyendo por encimita para darles una idea. Cuando nosotros nacemos tenemos una necesidad básica. ¿Y qué pasa? Es que si nuestra mamá primero, cuando somos chiquititos, o figura de nuestro cuidador, cuidadora, no nos puede ofrecer esa seguridad. O sea, vamos en unas diferentes etapas mientras vamos creciendo. Al principio necesitamos esa seguridad física, porque estamos completamente a la merced de otra persona. Si no nos dan comida, si no nos cambian el pañal, si no nos limpian, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Mientras vamos creciendo y vamos logrando más independencia, menos necesitamos esas cosas en general, pero como quiera necesitamos esa parte, como le dije, de poder ser vistos y aceptados tal y como somos. Y esto es una de las cosas que vuelvo y repito, en el hogar, muchas cosas se han mejorado, ya muchas familias, dependiendo de la situación y dependiendo también de los traumas colectivos, como la pobreza, que es un tipo de trauma y es un tipo de opresión para algunas comunidades. em, si ya se tienen esas necesidades básicas, muchas veces entonces, como antes no se esperaba más allá necesariamente del padre o de la madre. Hoy día estamos hablando de estas otras cosas que también son importantes e ideales en ese proceso de desarrollo y de crianza. Y volvemos, cuando no obtenemos esas cosas y se nos enseña desde pequeño que no está bien ser nosotros mismos, que no podemos expresarnos de esa manera, que no podemos llorar, que no podemos tener emociones, o que mamá es la única que puede tener emociones, mamá es la única que puede expresarse, mamá es la única que puede hacer esto. Y si tú tienes un problema y hablas con tu mamá o con tu figura materna, esa persona lo torna todo hacia ellos, hacia ella, en el sentido de yo soy tu mamá y yo pasé por esto. Entonces, uno aprende, muchos niños aprenden desde pequeños como a que lo que ellos sienten o quiénes son no es importante, no es valorado, y mientras siguen creciendo y siguen poniendo eso hacia el lado porque tienen que sobrevivir esa infancia, esa niñez y en esa adolescencia, en ese hogar. Pero entonces cuando se convierten en adultos, esa programación sigue. Seguimos siendo de esa manera, seguimos teniendo dificultad de expresarnos, seguimos teniendo dificultad de aceptarnos, de ser nosotros mismos, de ser transparentes, auténticos, de poder, acá estoy viendo, de poder nosotros mismos, esa parte de la identidad
de poder sentirnos que somos, estar presentes y si se nos da atención, recibirla. Hay personas que tienen mucho problema con eso, que quieren como que estar así como ocultados, como que no buscan no llamar la atención y muchas veces ahí es la pregunta, ¿qué pasó en ese hogar? Que no pudiste llamar la atención o si llamaba la atención, ¿qué pasaba? Y así sucesivamente. Pero en general, lo que quiero traer con toda esta información es que hay unas necesidades básicas y que cuando no son cumplidas, en especial en esos primeros 7 años de crianza y en la niñez y en la adolescencia, eso se va internalizando y cómo lo manejaste. Hay personas como, hay como tres maneras básicas de manejarlo. Está la manera de, te lo tragaste todo. Porque esto es basado en la parte de, de cómo se maneja el trauma y el estrés. Como que te lo tragaste y por fuera parece que estás bien, pero en verdad estás adormecida, adormecida. Es como si, eh, ajá, ok. Ignoras por completo lo que sientes porque aprendiste a que de esa manera es como se sobrevive. La otra manera es entonces las personas que entonces siguen peleando. Son esas relaciones madre-hija o madre-hijo que esos hijos, ese adolescente está todo el tiempo ahí, "Na, na, na, na", na, ¿sabe? No se queda callado, todo el tiempo súper defensivo, súper expresando o tiene que llevar la contraria, tiene que decir algo. Y también están entonces las personas que simplemente también huyen o se van para otras cosas, se envuelven en un montón de cosas, eh, o se convierte autodestructivo. O sea, hay diferentes maneras de cómo nosotros y con nuestro temperamento, nuestra familia, nuestra forma de ser, manejamos eso, manejamos si se nos puede aceptar tal y como somos y entonces cómo nos expresamos, cómo somos. Todo eso para traer que cuando uno empieza a explorar esto, el campo de lo que idealmente es la crianza. Y voy a hablar desde mi punto de vista. En general, yo siempre pensé que tuve una crianza en general bien. Mis papás amorosos, me ofrecieron de nuevo techo, comida, un montón de oportunidades, apoyo, todo eso. Cuando empiezo a leer de todo esto, de las destrezas de crianza, que se hablan ahora, del apego, de las relaciones de apego, crianza respetuosa, etcétera, etcétera, ahí es que yo digo, wow, ok, aquí hubo unos lapsos, aquí hubo unas lagunas que no se produjeron y cómo eso me afectó a mí, cómo eso me afectó y me sigue afectando. Y cómo eso también, el trauma no solamente es lo que pasa, es también lo que no pasó. ¿Cómo no pude tener esa relación con mamá? ¿Cómo no pude recibir esa aceptación de que me vieran desde pequeños como soy? Tuve que pasar en los 20, en los 30 y todavía hay partes de mí que me dan miedo sacar. Qué diferente hubiera sido si X, Y o Z. Y es algo que como que pasa muchas veces inevitablemente, no es como rebuscarlo. Cuando empezamos a rebuscar, yo pienso que ahí como que también es, ok, ¿cuánto más quieres saber, verdad? Pero cuando rebuscamos un poquito y para sacar esa astilla que hablamos en episodios anteriores y vemos eso de que no recibimos esto, no recibimos aquello, o yo estoy dándole, y si te conviertes en madre o padre, yo estoy ofreciéndole esto a mis hijos y esto no lo recibí. Eso muchas veces duele. Y entonces ahí es que toca volver a esas fases de luto para poder pasar esa frustración que tenemos de no haber recibido lo que queríamos o lo que necesitábamos, poder pasar ese enojo de que por eso que mamá no hizo, o que papá, o que mi abuelo, la persona que me cuidó, por eso que hizo o no hizo fulano de tal, mira cómo estoy hoy día. También la tristeza, ese sentido de, oh, wow, no pude tener eso en mi vida, o qué dolor, esas palabras que utilizaban cuando hablaban hacia mí, lo mucho que me causó dolor y lo mucho que me afectó y que todavía me afecta. Y así sucesivamente pasar por todas esas diferentes emociones relacionadas a las diferentes etapas de luto. Y cuando se pasan por ella, que hay muchas teorías, está la de Elizabeth Kubler-Ross, es una de las más grandes y que ha sido muy criticada, pero yo pienso que es como bastante básica, esas diferentes etapas de negación, de coraje, de tristeza, de negociación, para entonces poder llegar a esa aceptación. Y eso no es como que un camino directo, es como un sub y baja, un sub y baja. Esa parte también es importante aclararla. Pero luego que pasamos por esas etapas, entonces también podernos permitir sentir las emociones, poder permitir darle espacio
a, a expresar lo que no recibimos para entonces luego movernos, bueno, desde volver a retomar como que esa adulta sabia, esa, decir, ok, no lo recibiste y eso fue mamá. En parte el libro también comienza con capítulos que tienen que ver con un poco más de trauma generacional, para ponerlo en contexto, porque yo pienso que estas nuevas generaciones, si me incluyo, bueno, ya yo estoy casi no de las nuevas, pero la generación Y, la Z, estamos en ese proceso de sacar a la luz muchas de las cosas, lo que se debía haber recibido o hecho. Y entonces se convierte como en righteousness, es la palabra en inglés, como que lo que es correcto, lo que no es correcto. Y eso no es el camino tampoco, pienso yo. Yo pienso que más bien es también poner en contexto de que mamá, papá, figura materna, cuidador, hizo lo que pudo con lo que tuvo. Que no fue suficiente. Esa es tu interpretación y quizás tiene muchas maneras para poder yo también decir, es verdad, no, o sea, estoy de acuerdo contigo, no fue suficiente. Pero sacamos eso por un segundo, y luego de procesar las emociones y decir, ok, ¿qué fue lo que recibí? ¿Cuál fue el contexto de mi mamá? ¿Y saben qué me ha ayudado a mí a eso? Yo hago evaluaciones de inmigración y cuando hago esas evaluaciones de inmigración mayormente las he hecho con mujeres, bueno, he hecho también con hombres, pero y cuando empiezo a escuchar esos contextos de dónde vienen estas personas que le he hecho las evaluaciones, ese dolor que pasaron, y muchas de esas personas, la mayoría, yo diría el 98% de estas personas, para no decir 100, me dicen, wow, yo nunca he hablado esta historia con nadie, porque parte de la evaluación incluye una entrevista sobre su infancia, cómo fue su infancia, dónde vivían, cómo eran sus relaciones con sus papás. Y cuando uno escucha eso, historias traumáticas de dolor, de traumas colectivos, traumas de opresión hacia grupos particulares, traumas de abusos sexuales, de todas esas cosas, uno dice, wow. Y esta persona así cruzó a los 15, 16 años, llegó acá, se buscó un trabajo. Cuando digo acá, a Los Ángeles me refería, o ahora que estoy en Florida, que también hago evaluaciones acá, hizo, le tocó bien difícil la situación. Y entonces eso no se habla. No necesariamente esa mamá va a decirle, yo pasé por esto, 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 esto y esto. O lo sobre, yo pasé por tanto y todas esas cosas. Entonces el hijo o la hija que nació en una situación diferente o que vivió una situación diferente, como que no puede ver, son dos historias de vida diferentes. Cada historia es una historia de vida particular. No importa si tuviste y experimentaste o tienes un linaje que hayan inmigrado o no han inmigrado. Toda historia es particular. Y uno no conoce a su mamá por completo. Uno no conoce a su papá por completo. De hecho, en estos días vi un juego de cartas que compré otro. ¿Cómo se llama? Am, Creo que se llama Parents Are Also Human. Los papás o los padres también son humanos. Y han salido así otros juegos también como de carta para exhortar a las personas a ponerla en perspectiva y conocer a nuestros padres. También ayuda cuando uno se convierte en padre o madre, que uno dice, wow, en especial dependiendo de la edad que te conviertas, pero yo que me convertí luego de haber logrado mi profesión y haber estado unos años trabajando, es como que yo tengo una vida antes y tengo toda una vida antes. Tengo 30 y pico de años antes de haberme convertido mamá. Mamá no me define, mamá no es quien yo soy por completo. Pero los hijos, eso es lo que viven. El contexto en la casa donde se criaron o en las casas o con, ¿me entiende lo que quiero decir? Y piensan que eso es todo. Y no, y cuando ponemos en perspectiva el contexto, quizás nos puede ayudar a nosotros poder tener un poco más de compasión hacia mamá, de poder decir, wow, si yo hubiera entendido todo esto un poquito y me hubiera puesto en los zapatos de mamá, en los tacos, en los zapatos, en las chancletas de mamá, pudiera ver las cosas diferentes. Y en este mundo yo pienso que nos estamos yendo un poquito al extremo de entonces apuntar dedos. Esto es por mis padres, soy así porque mis padres hicieron X, Y, Z. Y eso no es para quitarle la responsabilidad o lo que hicieron sus papás. Pero también se nos olvida de ese dedo que estamos apuntando. Es, wow, que podemos ofrecer un poco más de compasión. En especial cuando se habla hacia la mamá o la figura materna.
Vivimos en una sociedad que critica grandemente y mira y sigue perpetuando ciclos de patriarcado, aún en movimientos feministas. Eso es otro tema de gran para sacar. Pero aún en lugares donde se habla de empoderamiento, de mujeres y todo eso, se siguen perpetuando esa idea porque es como que basado en una supremacía de la energía masculina, del hacer, de la fuerza, de lo que logro, el éxito, o sea, de todo eso externo. Y estoy aquí haciendo una sobre, una simplificando algo bastante complejo, pero para que entiendan. Entonces seguimos con esa idea de que eso es lo ideal y todo lo que tenga que ver más con energía femenina, de creación, de oscuridad, de sombra, de descanso, de toda esa parte se sigue viendo como menos. O sea, se glorifica la energía masculina y los aspectos de esa energía masculina que muchas veces no son ni saludables porque son, no están en balance. Y cuando algo no está en balance, va a empezar a haber problemas. Y no es 50-50 tampoco. Es un balance de algunas veces unos ciclos, ¿no? Y unas cosas que uno puede integrar. Y hay momentos y hay momentos. Hay momentos de descanso y hay momentos de acción. Y cuando podemos nosotros buscar nuestro ciclo, nuestro balance personal, podemos vivir una vida más alineada y en las dos en función hacia, hacia el amor y hacia nosotros. Y aquí me estaba yendo un poco a la tangente, pero quise traer esto porque les doy y les ofrezco una mirada amorosa hacia mamá, una mirada amorosa hacia lo que hizo mamá y de compasiva. Si nos pusiéramos no sé si decimos espejuelos, unos lentes, con una mirada amorosa o compasiva a mamá, qué diferente viéramos. La culpáramos igual, la tratáramos igual, la hablaríamos igual. ¿Cómo sería diferente si pudiéramos tener un poquito de más compasión y poner en contexto qué fue lo que ella pasó o qué fueron lo que nuestra figura materna pasó? Y eso es parte de lo que yo traigo en el libro, porque pienso que de la otra manera no está ayudando. Ayuda a uno poder reconocer qué cosas no estuvieron bien, pero no nos está llevando a transformar esto, nos está llevando a relaciones ahora, em, crear romper con relaciones y tratar, entonces seguir poniendo como ese righteousness, eso es lo que es correcto. Y señoras y señores, ahí es cuando uno cae, porque es como que que tire la, ¿cómo es la frase de el que no peca, que tire la piedra? O sea, toda esa parte, o sea, somos humanos, no somos perfectos, no somos todo en lo correcto, tenemos nuestra sombra y eso es parte de esa experiencia humana. Vamos a cometer errores, no podemos seguir con este perfeccionismo, este idealismo de que es ser una persona correcta. Incluso estamos en un momento que si alguien no dijo algo correcto, se cancela, que ha hecho que mucha gente se aguante. A mí me ha aguantado, a mí me da miedo. Ahora estoy volviéndome a retomar de fuerzas para volver aquí a expresar mi verdad, lo que yo siento, pero a mí me ha tomado fuerza, porque este es un movimiento de ahora, de esto, esta idea de lo perfecto. Y si no lo dices como lo tienes que decir, si cometes un error con algún término o no fuiste lo así o asá, pues entonces te cancelamos. Y así mismo estamos siendo con nuestra mamá y yo no pienso que esa es la manera tampoco, tampoco. Esto no quiere decir irte al otro lado, que yo pienso que llevábamos mucho tiempo en el otro lado de, se acepta mamá tal y como es y uno sigue viviendo bajo lo que mamá diga. Si mamá te está manipulando, te dejas manipular. Si mamá te dice que no te pongas esa ropa, no te pones esa ropa porque esa es la manera de honrar a mamá. Tampoco es eso. Yo digo, ¿cómo es ese lado, cuál es ese entremedio? ¿Cuál es esos tonos de grises que podemos hacer? Aceptar a mamá tampoco implica dejarte manipular, recibir abusos y verbales o físicos, em, todas esas cosas. No implica eso. Tú puedes aceptar a mamá tal y como fue, ponerla en contexto y crear unos límites con mamá.
Y eso es, de nuevo, es que aquí estoy tocando unos pedacitos para dejarlo un poco curioso, para empezar a sembrar unas semillas para cuando salga el libro, que salga ahora el círculo, que de nuevo les exhorto a que se unan al círculo los primeros lunes de mayo a las 12 del mediodía de hora de Florida, porque son unas semillitas para ir sacando ahí y, y poder llegar a poder aceptar mamá tal y como es. ¿Quién fue? Y si está todavía viva, ¿quién es? Y no seguir creándonos esta fantasía desde la niña de ojalá mi mamá hiciera esto, ojalá mi mamá me pidiera perdón, ojalá mi mamá. Eso es desde la niña, eso es desde la herida, eso es desde, o del niño, eso es desde esa persona que se siente que no tiene manera para poder tomar acción o choice o escoger. Cuando nosotros podemos pararnos en la mujer adulta o en el hombre adulto y decir, ok, así fue. Y esa frase, esas dos palabras, muchas veces el así fue, así es, así era como tenía que ser, y ahora yo escojo diferente. Y ahora yo, bla, bla, bla. Así es, así fue, así era como tenía que ser, y ahora yo escojo, hago lo que sea. Desde la adulta, respirando profundo, reconociendo el dolor, no ignorando, de no haber recibido, para entonces en el próximo episodio hablar un poquito más de cómo entonces nosotros mismos cuidar. Aquí les dejo. Espero que hayan sembrado una semillita. También descarguen la forma que está aquí el PDF para que puedan tener un poquito de estos pasos y ir más profundo. Y de nuevo, un placer estar aquí hablando de estos temas. Ya estaba tan deseada de volver a regresar. Cuídense.